pues muy buenas tardes tengan todas y todos en esta tarde de jueves 4 de julio. Eh, Estamos en el Seminario de Ciencias Sociales Computacionales, auspiciado por el Programa de Estudios Políticos e Internacionales del Colegio de San Luis, el grupo GRUMO o Grupo de Modelado de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y por la Red Iberoamericana de Ciencias Sociales Computacionales. En esta tarde tenemos el placer de tener otra vez por aquí, ya es un viejo conocido en estos seminarios, al maestro Anthony Pérez Balcázar, quien hoy nos hablará sobre la complejidad del desarrollo endógeno, sobre su estructura causal y sus propiedades. Entonces, Anthony, muy buenas tardes, te damos la bienvenida y pues bueno, te cedo el micrófono para que comencemos la charla del día de hoy. Adelante, Anthony. Muchas gracias, gracias a todos, agradezco el espacio, como siempre muy a la apertura del doctor Antonio, del Colegio de San Luis, de la red, ¿no? de todos los que formamos parte de ahí. El día de hoy, bueno, ahora sí, algo que quiero presentar dentro del seminario, pues son los resultados ya finales de una tesis doctoral que hice apenas, bueno, tengo apenas unos meses de haber terminado, justamente ya sobre la estructura que tiene una red del desarrollo endógeno y qué propiedades se identificaron en torno a las 11 comunidades que se estudiaron dentro del programa doctoral. Entonces, hago esto hincapié, en cierta forma, había venido presentando una serie de trabajos dentro del seminario. Agradezco que hoy se me permite presentar esta parte del desarrollo, sobre todo por los debates que ha habido en torno a si existe teoría o no hay teoría sobre el desarrollo endógeno, sobre todo la teoría de los capitales intangibles, ¿no? ¿Y qué estructuras tienen? De primera mano, algo que quisiera comentar es que el tema del desarrollo endógeno, sobre todo visto desde un área basada en los sistemas complejos, no ha tenido como tal una comprobación o un formalismo. Lo que intentó justamente la tesis es esa ambición de llegar a ese formalismo del cual Sergio Boisier, un teórico chileno, latinoamericano, planteaba, ¿no? Quizá él no llegó a la parte de la formalización, sin embargo, nosotros tratamos de llegar a esa parte formalizada de lo que significa el desarrollo endógeno desde este enfoque teórico de los capitales intangibles. Mezclo la parte de la complejidad, sobre todo los sistemas complejos. ¿Por qué definir entonces el desarrollo como un sistema complejo y no como una propiedad emergente del sistema complejo? Y de ello sus estructuras. Esa es una primera observación. La segunda que quisiera hacer hincapié, no voy a profundizar en nada de cuestiones matemáticas, sobre todo porque utilizo redes bayesianas, no profundizaré en eso, me voy a los resultados directamente. Asimismo, del uso de conjuntos difusos, justamente para hacer la medición sobre el nivel del desarrollo endógeno por comunidad, que tampoco se ha hecho y es la primera vez que lo hicimos, en compañía del asesoramiento que he llevado desde la maestría hasta ahorita con el doctorado. Y bueno, identificar estas propiedades. Entonces, aparecerán muchos números, eso es lo que sí hago, van a aparecer números, sin embargo, no profundizo como tal en las herramientas en matemáticas como metodología. Entonces, voy a la siguiente. Algo que plantea el trabajo aquí presentado es que el desarrollo endógeno, después de hacer todo el estudio, no solo es una propiedad emergente, ¿no? Sino de lo que hicimos o de lo que hice, es que es en sí mismo un sistema complejo, ¿no? Dado que tiene una estructura causal y los componentes que tiene, sobre todo este promedio de agrupamiento, el radio, el diámetro, el agrupamiento de comunidades que nos lleva a otro fundamento, quizá a otra postura teórica, perdón por así decirlo,
a lo cual dentro del trabajo lo denominamos multicapitales intangibles, derivado de las cercanías que ellos tienen, y bueno, que encontramos dos tipos de tipologías en el desarrollo endógeno. En algún momento lo comparto porque hay un artículo por ahí publicado donde yo comento que el desarrollo endógeno tiene una tipología libre de escala. Sin embargo, cuando hago el estudio totalmente ya en las comunidades, encontré que en comunidades donde son altamente especializadas y ya son autónomas, su distribución ya no es una libre de escala, ¿no? Sino se convierte en una Poisson, es decir, una distribución homogénea entre los nodos que se encuentran conectados, cuestión que también es una parte que la tesis nos dio durante el trabajo doctoral. Eh, ¿Por qué lo pongo entre paréntesis? Entre signos de interrogación sobre la teoría de los capitales intangibles. Primero, porque ha sido una gran limitación en el estudio del desarrollo endógeno desde este paradigma. ¿A qué me voy con esta limitación? Primero, que no hay una teoría de capitales intangibles, dado que la epistemología de cada capital proviene de un área en específico. Segundo, que la misma teoría que plantea Sergio Boissier la plantea de manera sistémica, a lo cual no tienen el trabajo en la obra de Sergio Boissier esa relación sistémica ya con procesos formalistas. Entonces, es una limitación. El desarrollo endógeno se ha estudiado como tal, por ejemplo, en estudios de capital social, capital cultural, de cuestiones simbólicas, pero de maneras aisladas. No hay trabajos aún que conjunten estos capitales. Por ejemplo, en el caso aquí en esta diapositiva presento 5 capitales intangibles de los cuales habla Sergio Boissier. El capital, en el caso capital cognitivo, que se relaciona sobre todo a aquellos procesos o aprendizajes que son generados dentro de los territorios a nivel local y que tiene que ver con la innovación, ¿no? Sobre todo el uso, la innovación que se da tecnológica para facilitar los sistemas productivos. Y a final de cuentas también conocer la geografía en las cuales están envueltos cada uno de los territorios a los que nosotros estamos estudiando, ¿no? Y estos, pues, al ser un capital, suele acumularse constantemente. Y este capital lo que hace es generar una especialización de los habitantes que están ahí dentro del territorio. Y bueno, sus antecedentes epistémicos vienen de la psicología cognitiva. En el caso del capital simbólico, uno de los antecedentes proviene sobre todo de Bourdieu y de Passerón, ¿no? Sin embargo, Sergio Boissier lo que hace es alimentar esto a lo que yo en la tesis, ya en el extenso de la tesis, desarrollo toda la base epistémica y llegar a un punto en especial de a qué se refiere el capital simbólico desde una vista más sistémica. El capital cultural también proviene de una base epistemológica sociológica de Bourdieu y Passerón, y bueno, la base que más sostiene Sergio Boissier es la antropología, la visión de la antropología cultural de Clifford Geertz. Hay una parte donde se basa mucho, sobre todo en la reproducción de estas sociedades y cómo se construyen códigos y estructuras sociales a partir de los elementos culturales. No háblese de cuestiones simbólicas, háblese de cuestiones materialistas, ¿no? Entonces, esto va bien. En el caso del capital social, bueno, creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado sobre la teoría del capital social y pues uno de los pioneros pues, se vuelve Robert Putnam, ¿no? Sin embargo, Coleman y Bourdieu también ya habían hablado sobre este proceso. El otro es el capital cívico, proviene también de un enfoque sociológico, como ahí lo planteo, Bourdieu, Coleman, Robert Putnam, y bueno, aquí está el resto de los capitales. Capital institucional, su visión se vuelve economicista, sobre todo su base está centrada en la cuestión de Douglas North y la IPES. Douglas North con esta base, todos sabemos también sobre la teoría del institucionalismo, y bueno, cómo las instituciones se convierten en el eje normativo de toda institución, en el caso de toda institución, de toda organización. En este caso, las instituciones tienden a legitimar desde el punto de vista del desarrollo endógeno el funcionamiento de los propios sistemas de producción, los sistemas comerciales, la dinámica social. Entonces, es una base muy, muy importante. En este caso, el capital institucional, como puede verse, puede nombrarse,
se va a referir, ¿no?, a ese papel que tienen las instituciones, sobre todo a la velocidad en la toma de decisiones, la capacidad de resolver problemas, la capacidad de resiliencia ante cualquier perturbación del sistema, ya sea social, económico, ambiental. Entonces, es una inteligencia que que debería tener las instituciones. Está el capital psicosocial, su visión se vuelve comunitaria, socialista, social, proviene principalmente de Maritza Montero y luego de Albert Schirman, que son autores que plantean que este mismo capital social pues se vuelve un eje rector en la dinámica y en la construcción de redes de apoyo dentro de toda comunidad, ¿no? Eh, Generando entonces ciertos procesos de motivación en las personas, las ganas de salir adelante, de triunfar, de creer en un futuro prometedor, pero de manera tanto individual como colectiva. Por último, el capital, bueno, antepenúltimo, capital mediático, viene de la teoría del campo, sobre todo viene sobre Hoverich, Luhmann y Treyes, que son autores que plantean, bueno, en el caso de Luhmann, pues un poco más sistémico, quizá alejado un poco de los temas complejos, sin embargo, pues sabemos que es un referente en esta explicación del capital mediático, sobre todo del funcionamiento de la comunicación, ¿no? Cómo la comunicación se vuelve un sistema recursivo, ¿no?, que suele retroalimentarse conforme pasa el tiempo y jamás se repite. Sin embargo, dice Luhmann, se convierte en un proceso autopoyético. Este, Luego tenemos finalmente el capital humano, que proviene de esta visión desarrollista de Gary Becker, Paul Romer, Robert Lucas, sobre el aprender a hacer. Entonces, si nos damos cuenta, nos percatamos, la teoría del desarrollo y la teoría de los capitales intangibles, pues es inmadura y es, de cierta forma, un eje que nos abre una puerta hacia esa construcción de los capitales, que quizá planteo que es algo muy ambicioso y riesgoso plantearlo en la tesis que un servidor hizo, pero bueno, tratamos de arriesgarnos a realizar el trabajo. De la metodología, como bien les comenté, no voy a profundizar en la base metodológica, me interesa más la base de los resultados. Yo utilicé redes bayesianas, sobre todo la metodología de Lacio-Barabasi, en la construcción de estas redes causales. Y bueno, el software que utilicé, bueno, fue un software de Cytoscape que pues, nos permite, es muy amigable y nos permite construir estas estructuras causales de la red, sobre todo para identificar estas propiedades a las cuales hacía mención, ¿no?, que tiene que ver con el grado de agrupamiento, el radio, su distribución, el agrupamiento de comunidades y ver su sistema tipológico que tiene. Y bueno, utilizo también dentro del trabajo análisis cualitativo comparado. Son dos herramientas que utilicé, las hice que interaccionaran, una para construir las estructuras y sacar valores numéricos, y la otra para hacer una interpretación mucho más formal de lo que es el desarrollo endógeno. Igual en este caso de análisis cualitativo comparado, pues me baso mucho en el método de calibración de Raggin. Y hay un buen libro de Pérez Liña, que es un libro metodológico muy fácil de entenderlo, y bueno, manejo esa parte. Bueno, ¿qué fue lo primero que hice? ¿No? Una vez que nosotros construimos las estructuras, que es algo parecido a esta, que pongo aquí en el ejemplo, me regreso, tuve que crear una razón, ¿no? Platicaba en este caso con mi asesor, le decíamos, es que, ¿cómo medimos o cómo sabemos cuál es el nivel de capital, del capital intangible por comunidad? Entonces, a lo que se nos ocurrió fue construir una razón, una formulita matemática muy sencilla, donde lambda es la razón de los capitales intangibles. Permítanme tantito, no sé qué pasó. Sí se escucha bien y todo, ¿verdad? Sí, sí se escucha bien. Ah, entonces construimos esto y se construye esta razón, ¿no? La razón para qué sirvió para ver el nivel de capital intangible, donde la sumatoria de K, la K son los enlaces positivos, los que entraban al nodo, en este caso al capital intangible, y el total de enlaces de entrada, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí hay que tomar en cuenta que tenemos dos tipos de enlaces dentro de las redes, un enlace positivo y un enlace negativo. Entonces, lo único que hicimos fue sacar la sumatoria de todos los enlaces positivos
que podrían ser, por ejemplo, 8 enlaces, entre el total de los enlaces que conforma ese multicapital, que podrían haber sido 10. En este caso la razón va a ser lambda es igual a 8 entre 10, para que me diera un valor numérico de entre 0 y 1, que fue lo que se hizo para poder hacer la calibración correspondiente con Ragging. Entonces, la formulita que se construyó, digo, es una fórmula muy sencilla para hacerlo. Bueno, ¿a qué resultados me llevó todo esto? Esta tabla que muestro, por ejemplo, en el caso de estas, en la columna izquierda voy a poner el puntero. Disculpen, ¿alguien sabe cómo poner el puntero aquí? O no sé si se vea no sé si Sí se se ve ve, nada más que hay una ventana. Allá ahorita ahí se ya ve se el ve bien. cursor. Sí, sí ¿Sí se se ve ve el el cursor? cursor. Ah, Sí, perfecto. Por ejemplo, en la columna del lado de la pantalla izquierda, se ve son las comunidades que estudiamos, que fue Pemoshco, Iztacapa, Rancho Nuevo, El Naranjal y Aguacatlán. Esas corresponden a 4 comunidades de la región de la Huasteca Potosina, pertenecientes al municipio de Gilitla. Luego tenemos Ocopetatlán, Atihuacán y Mecatlán de las Flores, que son 4 comunidades de Puebla, que pertenecen a Jicotepec, Tlanepantla, Felipe Neri y El Vigía, que son 3 comunidades pertenecientes a Tlanepantla, Morelos. Entonces, una vez que nosotros tenemos esta parte, el capital cognitivo, cuando nosotros aplicamos la razón, en ese capital, vuelvo a repetir, la razón es el valor de lambda, que se sacó entre el número de enlaces positivos, entre el total de los enlaces que tuvo ese capital, y vemos que es de 0.58. Entre más cercano a 1, mayor acumulación tiene ese capital intangible, que fue la lógica que nosotros manejamos. Entre menor a cercano a 1, menor acumulación de capital intangible. Lo más fabuloso en esto es que esto coincidió con el análisis cualitativo y con el estudio de campo fenomenológicamente. Entonces, por ejemplo, veamos en el caso de Pemoshco, ¿no? Pemoshco es una comunidad de Gilitla que se dedica a la producción de café, pero en planta, tienen viveros, ellos producen las plantas y las venden a las demás comunidades, pero también producen, en este caso, se dedican a la producción de otros árboles cítricos. Sin embargo, el poco capital cognitivo que ellos tienen es que se debe a que la lejanía que tienen de Gilitla no ha permitido que haya cursos de actualización o talleres que les permita incrementar su sistema de producción y su sistema de comercialización, ¿no? Que es otra cosa. En el caso me voy a pasar al Naranjal, que también es una comunidad de Gilitla. El Naranjal, bueno, el Naranjal primero. Naranjal está estrechamente relacionado a una cooperativa que se llama Café Centi, que esa está en una comunidad que se llama San Pedro. Esta cooperativa se dedica a generar constantemente talleres para certificar el café, porque los productores del Naranjal mandan el café a la cooperativa y como es certificado como café orgánico, entonces los tienen que estar constantemente en, en cursos de actualización sobre su sistema de producción. ¿Cuál es la ventaja en esto? Que cuando ellos conocen su sistema de producción, conocen el entorno y qué produce y mejoran sus habilidades y sus aptitudes, esto hace que el capital cognitivo sea más elevado. Por tanto, hace que se construyan mejores nichos de producción y nichos de comercialización. Por eso aparece ese uno. En el caso de Mecatlán, es otra comunidad muy lejana, esta es de Puebla, que se dedica a la producción de miel melipona, aunque muchos dicen que tanto Gilitla como Jicotepec solamente producen café, es mentira, es totalmente una mentira. El estudio demuestra que solo los sistemas de producción se dan en microterritorios. Entonces, Mecatlán es otro ejemplo, igual la Escuela del Campo, que está generada por el Tecnológico de Gilitla, dan muchos cursos y eso hace que incremente sus sistemas de producción, obviamente de comercialización, conozcan qué produce el entorno y mejoren sus habilidades tecnológicas. Lo mismo sucede en Tlalnepantla, El Vigía y Felipe Neri. Bueno, no lo mismo, pero sí algo similar. Y bueno, así cada uno de los capitales intangibles, como aquí se va marcando. Es curioso el caso, por ejemplo, de Tlanepantla. Me voy a poner en Tlanepantla.
Tlalnepantla casi todo tiene un nivel de acumulación de capitales muy alto o pegado a uno. Sin embargo, su capital institucional y el capital social tiende a disminuir. ¿Por qué razones? La pregunta ahí era, bueno, ¿cuál es la razón de que este capital institucional disminuya? La razón es que al generar mayor conocimiento, al especializarse las organizaciones productoras y por tanto los productores, dejan de depender del valor institucional que tiene. La institución solamente se dedica a, a legitimar lo que ya está. Entonces ellos decían, nosotros no necesitamos la institución pública, en este caso el municipio, ¿no? O el ayuntamiento. Con que ellos nos legitimen y nos apoyen a difundirnos lo que hacemos, nos apoyen a probar lo que estamos haciendo en nuestros sistemas de producción, con eso nos damos por servidos. Por esa razón, el capital intangible es poco en las tres comunidades que pertenecen a Tlalnepantla. Si nosotros observamos tanto Tlalnepantla como el Vigía como Felipe Neri, tienen un capital intangible institucional muy bajo, les digo, derivado de la especialización. En el caso del capital social, perdón, en Felipe Neri, que ya está un poquito más alejada de la cabecera municipal de Tlalnepantla, ellos trabajan solos se reorganizan cuando están atentando contra el bien común de la comunidad, así lo comentan ellos, entonces ellos se organizan de esa manera. Mientras ellos ya tienen mercados, llevan su producto al centro de acopio, no se preocupan, ya no es necesario que existan organizaciones productoras, porque ellos han aprendido a hacer estos elementos. ¿Cuánto les ha costado? Desde la primera vez que yo fui, estoy hablando desde hace 12 años, cuando existía alrededor de 28 o 30 cooperativas, hoy solamente existe algo que se llama el sistema producto, una organización informal que se llama Los Burros, que eso se dedican a exportar el nopal principalmente, y son unos cuantos, y lo que era el UNTA, ¿no? Que son organizaciones campesinas que, bueno, tienen fines políticos, sin embargo, ellos consideran que no es esencial. Bueno, ahora voy con la parte más baja, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Iztacapa, que tiene valores muy bajitos de desarrollo endógeno. Y ahorita lo vamos a ver con las siguientes gráficas. Bueno, estos valores que les presento son los valores que se sacan de la razón. Con estos valores se utilizaron para sacar la calibración de conjuntos difusos, que dentro de la tesis lo que tratábamos de identificar, ver las condiciones necesarias y suficientes, que no las discuto aquí, que nos vamos a tardar un montón, ¿no? Sino solamente describo el valor de la calibración del ragging, que son estos. Esto me sirvió especialmente para sacar el promedio de, este, de acumulación de capital y ver cuál es el nivel. Entonces, todos estos números que están aquí corresponden a esta tabla ya calibrada. Entonces, veamos nuevamente, si nos vamos otra vez a esta capa, es esta parte, vemos que los valores numéricos son muy bajos, ¿no? Entonces, eso es una tabla proporcional o relativa a la anterior. Ya sacando el promedio, veamos que bueno, esto ya es más interesante ya sacando el promedio del desarrollo endógeno, nos damos cuenta, bueno, aquí la tabla que está del lado izquierdo de ustedes, del lado derecho del monitor, dice municipio, y son los municipios en los cuales se hizo el estudio. Luego viene en la columna del medio, viene la comunidad, son las comunidades que pertenecen a esos municipios, y el promedio de desarrollo. Aquí ya están desordenados, sin embargo, el promedio ya no los ordenó de acuerdo al nivel de desarrollo. Y nos damos cuenta que a partir de este promedio de conjuntos difusos, Tlalnepantla es el que tiene mayor nivel de desarrollo endógeno por comunidad. Y si ustedes googlean a la comunidad de Tlalnepantla, Morelos, hay muchos estudios sobre ellos, sobre sus sistemas de producción, sobre desarrollo local, sobre desarrollo sustentable, sobre organizaciones, sobre cooperativas. Entonces, Tlalnepantla es de los más altos. Luego viene el Vigía, que pertenece al municipio de Tlalnepantla también. Le sigue esa parte. Luego Aguacatlán de Jesús, que es una comunidad de Tlalnepantla, Morelos, de Gilitla. Vuelvo a comentar, a veces cuando escucho uno Gilitla, todo lo único que se nos viene pues, es la belleza y el museo surrealista y
y el café, ¿no? Sin embargo, ya penetrando en las entrañas de Gilitla, en las comunidades, te das cuenta que tienen otros sistemas de producción. Por ejemplo, Aguacatlán se dedica a la producción de pan artesanal. Y este pan artesanal, pues ellos se autonombraron la capital huasteca del pan, ¿no? Y al autonombrarse, pues hacen uso de su capital simbólico, ¿no? Porque se autonombran, usan la palabra para esto. Entonces, Aguacatlán, pues está casi al mismo nivel que el Vigía, si nos damos cuenta en el promedio, que está aquí. Luego, pues de ahí viene Felipe Neri, Mecatlán de las Felipe Neri está en Tlalnepantla. Pues recordemos que su capital social era muy bajo. Mecatlán es de Puebla, su capital intangible sigue siendo. Aquí podemos decir que el desarrollo se encuentra inerte, por así decirlo. Y bueno, hasta el último está Tlihuacán, que es una comunidad muy individualista. Ellos les podría decir que Atlihuacán es su forma cultural o su cultura ha impedido que haya innovación, ¿no? Sobre todo porque se basan todavía mucho en usos y costumbres que no permiten la apertura al contexto externo. Digo, no está mal. Desde la visión que lo veo, pues digo, está mal, ¿no? Deben de abrirse. Pero desde su racionalización de ellos, pues también están contentos. No podemos infligir en sus sistemas de producción, en sus sistemas dinámicos sociales, ¿no? Ellos se encuentran tranquilos y están bien. Entonces, esa. Luego me voy a la parte más importante del trabajo, ¿no? La parte medular. Lo que hicimos con las propiedades de la red. Bueno, ya les expliqué el nivel de desarrollo que se sacó, cómo se fue sacando. Y esto es lo que, podría decirlo así, por primera ocasión, se ha hecho, me atrevo a compartir lo que se ha hecho, es que en principio el desarrollo endógeno tiene una ley de potencias con un promedio de 7.7 que nos hace ver de manera generalizada que sí es un sistema complejo porque justamente su ley de potencias tiende a caer en una libre de escala, ¿no? O caer exponencialmente. Es una libre de escala, el valor que se sacó aquí o el promedio que se sacó fue de 0.7, que esto nos hace ver que hay nodos, cada vez hay menos nodos con mayor enlaces y cada vez hay más nodos con pocos enlaces, ¿no? Pero hay dos comunidades que nos llaman mucho la atención. En el caso del Vigía y de Felipe Neri, que son de Tlalnepantla, su nivel de desarrollo es alto. Sin embargo, algo que hice es que al identificar esta ley de potencias me doy cuenta que si bien tienen un nivel de desarrollo endógeno alto, no hay una libre de escala, sino es su histograma, su distribución tiende a verse de Poisson, ¿no? Es decir, una distribución homogénea entre los componentes de la red. Entonces, los nodos tienden a tener casi el mismo número de enlaces o enlaces compartidos con otros nodos, cuestión que pues tampoco se ha dicho, ¿no? Y cosa que encontramos en estas dos comunidades. Quizá ahí mismo se va acercando el Naranjal, que les decía que tiende a ser una comunidad que está desarrollándose por la cercanía con Café Celtic, la cooperativa. Y bueno, esas son la segunda característica del desarrollo endógeno. Sí tiene una tipología libre de escala, pero también tiene una tipología de Poisson. Luego, el promedio de los nodos. Encontré que el promedio de los nodos en los 11 estudios, en las 11 comunidades que se estudiaron, tenemos un promedio total de 131 nodos, es decir, 131 indicadores de variables cualitativas, a las cuales pues también me hubiera gustado presentárselas, pero pues, es un montón de información y el tiempo no nos da. Entonces tenemos una red compuesta de desarrollo endógeno con un aproximado de 131.72 nodos que componen la red. El promedio de vecinos es de 3.9 vecinos, casi pegado a 4, lo que hace ver que dentro de la segregación de Schelling, él habla de que podemos tener más vecinos, estos 8 vecinos. Aquí nos damos cuenta que se apega mucho a las redes de amistad de James Fowler, donde solamente existen 3 grados de separación en una red de amistad. Aquí el promedio de vecinos junto con el radio que se tiene, pues son
casi 4, ¿no? Y verificamos entonces que el promedio de influencia entre uno y otro nodo, pues tiende a ser solamente de 3 a 4 vecinos. Y bueno, y el diámetro de la red, eh, bueno, me voy a centrar tanto en esto, yo creo que esto suena mucho por la base de las propiedades del mundo de pequeño, de Stanley Milgram, que son 6 grados de separación, aquí vemos que son 3.9, ¿no? O 4 grados. Y luego el diámetro, es decir, la distancia de un nodo, de pasar de un nodo hasta otro nodo, son 9 enlaces. Entonces, estas son las propiedades que se identificaron en el estudio que se desarrolló. Por eso la hipótesis al principio, ¿no? El mismo desarrollo endógeno, más que una propiedad emergente de este sistema complejo, de esta dinámica social, es en sí mismo un sistema complejo. Me voy a la siguiente. Un ejemplo de ellos, miren, por ejemplo, puse a Felipe Neri. Tenemos lo que está en azul, son los indicadores, diríamos los indicadores o elementos que componen los multicapitales, por ejemplo, el que está en capital psicosocial, ahí se me fue el sistema comercial. Por ejemplo, capital psicosocial, que aquí está en anaranjado, está relacionado a la fe en el futuro, la responsabilidad, la autoconfianza, obviamente las ganas de desarrollarse, las habilidades tecnológicas. Y si se dan cuenta, esta distribución, pues más que caer exponencialmente a una libre de escala, tiende a irse más hacia la horizontalidad, ¿no? O su tendencia es hacia la horizontalidad, lo que hace ver que esta red que estoy aquí presentando tiene una distribución o tiende a generar una distribución homogénea de estos nodos. Por eso es una de Poisson, ¿no? Que es lo que me gusta, en este caso les quería presentar. Ya para pasar a la generalización de la red, esta es la red ya compuesta de todos los multicapitales. Aquí ya están los 131 propiedades de la red y los nueve multicapitales, y así está distribuida. Y bueno, lo que les comentaba, sí tiende a generar a una libre de escala, según lo que encontramos en esta tabla, que les pongo aquí, la ley de potencias. Este valor que está aquí es este histograma. Y obviamente este histograma corresponde a esta estructura de la red. Entonces, el desarrollo endógeno, en definitiva, es un sistema causal, es una estructura causal. La segunda es que su distribución, según lo que nos dice todo el estudio, es que tiende a ir a una ley de potencias libre de escala. Sin embargo, nos exime que puede ser una de Poisson. Y finalmente, algo de lo que hicimos al terminar el trabajo de investigación, pues fue generar este agrupamiento de comunidades, que en algún momento en el programa de maestría ya lo habíamos hecho el ejercicio. Sin embargo, aquí ya lo hacemos más sólido y vemos que hay capitales intangibles que se agrupan constantemente. Un agrupamiento de comunidades, lo que hace es el sistema, es colocar los elementos mucho más cercanos y agruparlos entre sí y relacionarlos con otros grupos. De aquí nos damos cuenta que la teoría de los capitales intangibles, más capitales intangibles, pues tendría que ser a multicapitales, como en este caso el capital cultural y social, o lo denominaríamos, por ejemplo, el multicapital sociocultural, porque hay elementos que están estrechamente relacionados, y si nosotros nos vamos a la teoría, o en el enfoque de los supuestos teóricos del capital social y cultural, pues están estrechamente relacionados, ¿no? Entre su epistemología. Lo mismo pasa con el capital humano y cognitivo, que tiene que ver con las habilidades que tiene las personas, capital psicosocial, eso es la ayuda mutua, ¿no? Que podría estar relacionado al capital social. Aquí estoy en por ejemplo, este está relacionado con el capital social, ¿no? Aquí viene su flechita. Entonces, son elementos que nos permite ver que en definitiva, pues esto es una causalidad lo que tiene el desarrollo endógeno. Tenemos al simbólico, ¿no? Poder de conocimiento, genera solución de conflictos, y a haber solución de conflictos, pues hay más confianza entre la estructura social en la cual está, hay movilidad social, y si hay comunicación y hay solución de conflictos, pues al haber confianza también hay movilidad. Entonces, toda una explicación de causalidad. Entonces, esta red sería una red de agrupamiento de comunidades de cómo funciona el desarrollo endógeno.
Y bueno, para ir terminando, conclusión, lo que les comentaba en un principio, el desarrollo endógeno tiene un corte epistemológico transdisciplinar, ¿no? Y esto en principio, decía uno de mis asesores, esto es provocador, ¿no? Y al ser provocador de manera muy, decía, de manera muy amorosa, genera un debate y un desastre, ¿no? Entonces, tiene una base epistémica transdisciplinar. ¿No? Estas áreas a las cuales se extiende son sociológicas, antropológicas, psicológicas, humanistas, institucionalista, economicista, desarrollista, de la teoría del campo mediático y el uso de la complejidad de los sistemas complejos como una herramienta metodológica más que una herramienta teórica, ¿no? Que fue lo que hizo el trabajo. De esto, de lo anterior, hay una ausencia todavía de capitales intangibles, a lo cual también hice el esfuerzo por construir esa parte teórica que también se va a prestar a ciertos debates. Y pues, como todos sabemos, a un debate muy, muy feo sobre esto, pero esa es la intención, ¿no? Que se genere esas dudas sobre si hay o no hay teoría de los capitales intangibles, dado que no existe, ¿no? Y lo que hice en la tesis fue tratar de hacer una construcción de esa teoría. Y bueno, finalmente, como les comentaba, este, hay una ausencia en el uso de herramientas metodológicas, que justamente el seminario nos ha permitido ir aprendiendo, ¿no? Muchas herramientas metodológicas de corte no solo cualitativo, sino cuantitativo, que nos van a ayudar a entender mejor las dinámicas sociales a las cuales estamos enfrentados cada uno de nosotros. Bueno, y el trabajo pues es una aproximación, ¿no? Y dado que es esta aproximación a esta teoría y al uso de estas herramientas que se utilizan por primera vez para generar un análisis sistémico más sólido, confiable y más eficaz de lo que se está explicando. Entonces, este es el trabajo en general, es lo que les quería compartir. Eh, Dentro del trabajo que se hizo a lo largo podría decir que de 3 años, 4 años en el doctorado. Sin embargo, el trabajo pues ya viene más de 10 años, ¿no? Que se ha venido desarrollando desde una base cualitativa, las herramientas que adquiero en la maestría y sobre todo las herramientas teóricas, epistémicas y del uso de los softwares o las herramientas computacionales adquiridas durante el programa de doctorado. Y bueno, este es el resultado de ese esfuerzo. Les agradezco mucho su atención a este trabajo y pues bueno, quedo abierto a, a todas preguntas o sugerencias. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Anthony. Pues abriríamos nuestros micrófonos, bueno, más que nuestros micrófonos, el chat a las personas que nos acompañan. Les pedimos, por favor, a las personas que nos acompañan que se registren para fines de estadística. De todos modos, la charla de Anthony, pues ya sabemos que no va a generar gran expectación ahorita, pero va a quedar grabada y como todas las charlas del Seminario de Ciencias Sociales Computacionales, va a estar disponible en el YouTube, en el canal de YouTube de la Red Iberoamericana de Ciencias Sociales Computacionales. Entonces les pedimos que se registren, por favor, y abrimos las preguntas que tenga el público. Si las pueden realizar a través de el chat en vivo que está activado, se los agradeceré bastante y yo me permitiré leer las preguntas que tengan. Adelante, damos una ventana de espacio para que los participantes puedan pues escribir sus preguntas o comentarios. Mientras yo te iría, para no quedarnos mudos, Anthony, yo te iría Sí, sí. preguntando precisamente sobre esta estructura causal que encontraste. Eh, Obviamente, utilizaste QCA y entiendo bastante bien la técnica que utilizaste. ¿Cuál fue precisamente
el sistema causal que encontraste, Antonio. O sea, ¿cuáles fueron precisamente esas variables necesarias para que exista el desarrollo endógeno y para que pues también no exista? O sea, cuando su presencia está negada, pues obviamente el desarrollo endógeno no puede existir. Y también otra pregunta sería, ¿por qué es importante estudiar el desarrollo endógeno, Anthony? Nos platicaste ahorita precisamente de una comunidad, pues, que tú la estableciste como cerrada, muy en sus usos y costumbres, y que dentro de la medición que hiciste, pues descubres que tiene muy poco desarrollo endógeno. ¿Cuál es la relevancia social del desarrollo endógeno? ¿Por qué es importante que se estudie y que se promueva por parte de las políticas gubernamentales? Esas serían las preguntas que yo te haría, Anthony, para pues no dejar mudo. Todavía no tengo ninguna pregunta en el chat. No somos muchos tampoco, entonces así que no esperaríamos muchas preguntas, pero sí adelante, Anthony, con tus respuestas a las preguntas que te acabo de hacer. Sí, muchas gracias. Sí, voy a, honestamente, voy a mostrar una tabla donde están estas condiciones de necesidad y de suficiencia para generar el desarrollo endógeno, que más bien son un sistema de soluciones de concurrencia o ecuaciones de soluciones de concurrencia para el desarrollo endógeno. No sé si me permite compartirle esa parte. Claro que sí, está abierta la ventana de compartir. Mm, Creo que no sé si ahí se vea. Quitar esta. Sí, sí se ve. Mire, por ejemplo, aquí está la tabla de concurrencia, de soluciones de concurrencia. Voy a hacerla un poquito más grande. Y esta consistencia de uno, ya haciendo la correlación de esta estructura causal, ya sacando la solución de concurrencia, nos damos cuenta que es necesario, es suficiente, perdón, que exista capital cognitivo, capital cultural, capital simbólico, capital institucional, aunque no esté el capital social, aquí hay una negación de capital social, aunque este no esté, el desarrollo endógeno puede darse. Entonces es una ecuación que surge a través de ese análisis. Entonces con eso es suficiente. Son condiciones de suficiencia. Cognitivo, simbólico, cultural, institucional, psicosocial, humano, mediático, aunque no haya capital social. Razón que nos hace ver que entonces el capital social, si se supone que es la que genera confianza, desde el estudio que hicimos, no es necesario que exista. Ahora, me voy a la condición de necesidad. Acá en esta tablita. En esta tablita, el grado, voy a tomar el capital cultural es una condición necesaria, pero no es suficiente, dice la hipótesis. ¿Por qué es necesaria? Porque a final de cuentas en toda comunidad, y va amarrada con la pregunta que usted hacía la segunda, sobre todo cuando plantea de que tener una base ampliamente tradicional o cultural limita el desarrollo, ¿no? Entonces, estas van íntimamente agarradas. Cualitativamente eso se observó y se describe en el trabajo, pero cuantitativamente también coincide, ¿no? Es una condición necesaria. No le podemos quitar la cultura a las personas. Aun cuando, digamos, voy a quitarle
o yo inflinja, ¿no? Por ejemplo, de decir, ¿sabe qué? Lo que está haciendo está mal, ¿no? Hacer limpias en su comunidad es malo. ¿Qué ha pasado en el caso de la comunidad de Iztacapa? En Iztacapa hay una gran cantidad digamos así, de iglesias que han llegado o de sectas religiosas que han llegado y les han prohibido de cierta forma el chantolo, por ejemplo. Y esto ha limitado que el desarrollo pues, justamente surja. Sin embargo, si usted va a esta comunidad de San Agustín Atlicahuacán, que está en Puebla, están fuertemente asociados con el capital cultural, pero también limita su desarrollo porque no permiten que haya otras formas de pensamiento dentro de la comunidad. Pero sí, es necesaria la cultura y no la podemos quitar de la comunidad, ¿no? Más cuando son comunidades ampliamente tradicionales, ¿no? O se basan mucho en sus usos y costumbres. Eso en torno a la segunda parte de la primera pregunta y a las condiciones de necesidad y suficiencia sobre su estructura causal. Y luego me hacía otra pregunta. ¿Por qué es importante estudiar el desarrollo endógeno? Tiene dos cosas, y yo lo planteo así. La primera es que académicamente el desarrollo se vuelve un proceso causal. Y justo Sergio Boisier decía, analizar el desarrollo endógeno ha sido sumamente difícil, porque lo que se tiene que conocer es su causalidad, su estructura, a razón que el trabajo hace, ¿no? Estudiar esa estructura, esa fuerza que tiene el trabajo. La segunda, que también se encuentra asociado al aporte que nos daba Sergio Boisier, de que es necesario conocer las necesidades territoriales a nivel local, porque muchas veces se generan las políticas, por ejemplo, las políticas públicas y se generalizan, como si todas las comunidades fueran iguales. Sin embargo, cuando estudias tú la dinámica de manera local, como en ese caso de Gilitla, que pensar que Gilitla solamente es producción de café, cuando encontramos que en uno se producen cítricos, que en uno se producen las plantas para el café, y hay plantas cítricas, que en otro lado está la parte del pan. Es un error decir que Gilitla es café, ¿no? Tiene más sistemas de producción. Entonces, cuando nosotros conocemos esa necesidad territorial a micro territorios, por así decirlo, las estrategias sociales, económicas, políticas, culturales serían más eficientes. Y no solo más eficientes, serían pertinentes y serían funcionales. Porque, por ejemplo, yo llegué a lugares donde existe este programa de semillero, ¿no? Sembrando Vida, ¿no? Que en el caso de Rancho Nuevo tiene ese. Antes existían los de Procampo. En donde vivo, pues había muchos de Procampo, pero pregunte cuántos funcionaron, porque se pensaba que todos eran iguales, ¿no? Entonces, por eso es necesario estudiar el desarrollo endógeno de esta forma, porque sería mucho más eficiente, más pertinente y más funcional generar estrategias desde la base del propio territorio, que son los mismos actores institucionales, en este caso los actores políticos de la propia comunidad. Y me refiero al ayuntamiento, ¿no? Que sería quien generaría esas estrategias. En el caso de Gilitla es de llamar la atención y en Jicotepec, Puebla, que todavía hay jueces auxiliares, jueces de paz y presidentes auxiliares. Y todavía estas personas tienen un fuerte peso social en la comunidad. Entonces ellos serían los principales estrategas, pero necesitan conocer lo que nosotros hacemos, ¿no? Cómo estudiarlos, cómo conocer esas fortalezas. Por ejemplo, si vamos en el caso de Neri, que no hay capital social, ya lo identificamos y luego ¿qué hacemos? Tendríamos que regresar a fortalecer esas redes de apoyo, porque si se fortalecen esas redes de apoyo, esas estructuras sociales que se basan en la confianza, colaboración, solidaridad, solución de conflictos, la comunidad estaría mucho más fortalecida en sus estructuras y esto ayudaría, en términos de desarrollo endógeno, a construir mejores nichos de producción, nichos de comercialización y obviamente mayor autonomía territorial, lo que ha pasado en Tlalnepantla, como Tlalnepantla Centro, ¿no? Y como en el municipio general. Entonces, por eso es bien importante estudiar el desarrollo endógeno, no solo por la relevancia social, sino por la relevancia política, la relevancia académica,
¿no? Son tres cosas que tenían que estar ahí presentes en el estudio del desarrollo endógeno desde esta vertiente. Entonces, esas serían mis respuestas. Ok, muchísimas gracias, Anthony. Pues mira, desgraciadamente no tenemos preguntas en el chat. Estamos pues ya casi por cumplir la hora del seminario. Entonces, bueno, yo creo que pues más bien las preguntas que tengo me las reservo para el examen de grado. Entonces, para no agotar precisamente esa batería de preguntas que tengo, que está muy interesante tu trabajo. Y bueno, yo creo que es muy importante la relevancia de que el trabajo de Anthony es un trabajo sumamente eh, importante, ya que el desarrollo endógeno no nada más lo tenemos que conceptualizar como el desarrollo económico, sino también como un desarrollo integral. Entonces, eso es importante porque podemos estar económicamente bien, pero en términos sociales, en términos políticos, en términos culturales, podremos estar pues bastante deprimidos. Pero bueno, ya Anthony nos demostró que es necesario tener todo esto bien para podernos desarrollar. Una última pregunta, Anthony. Si tuviéramos que Sí. extrapolar tu modelo de desarrollo endógeno y tu metodología de indagación, de recopilación de datos, ¿se podría hacer a un grupo pequeño, por ejemplo, de profesores que quieren desarrollar su trabajo académico, donde podríamos utilizar cada una de estas variables que Boussier sugiere y a lo mejor encontrar precisamente si estamos en condiciones o no de tener ese desarrollo endógeno que nos permitiera pues ser una comunidad pujante, productiva, eh, ¿se podría o tu trabajo solo se circunscribe al aspecto económico? Ya nada más para No, cerrar, esta sería la no, pregunta. yo creo que sí se puede, doctor. Y no solamente para identificar esto, ¿no? Bueno, yo en mis clases, cuando les doy clases, y les enseño las herramientas para estudios sociales, a Ajá, veces construyo las redes de amistad en el salón, ¿no? Les digo, a ver, vamos a ver quiénes son los que más influyen con quiénes. Eh, ajá, Podríamos hablar hasta de techos de cristal, ¿no? Entre las mujeres y los hombres. Y ujú, resulta que cuando se construye la red, por ejemplo, de amistad, a lo mejor sería bien padre meter a lo mejor estas variables en términos ya no productivos económicamente en una comunidad, sino a lo mejor productivos en términos de producción, no sé, científica, docencia y cosas esas. Yo creo que sí ujú. se puede. Y de verdad, lo que encontraríamos sería asombroso, ¿no? Digo, a ver si no lastima a nadie, pero a lo mejor hasta encontramos a las vacas sagradas que pensamos que son y que no son, ¿no? Y resulta que suele ser el que menos habla, pero tiene mayor influencia o que suele ser el Bitwin Centrality. Y Ujú. después podemos ver cuál es, sacando esta razón, ver cómo se distribuye hasta por escuelas, ¿no? A lo mejor podemos hacer a lo mejor un estudio interno que sí se podría extrapolar para hacer la red de amistad, no sé, en actividades productivas. Por ejemplo, no sé, ahorita se me está ocurriendo, por ahí había un trabajo de una compañera, se llama Lupita, que ella trató de analizar ese techo de cristal, por eso me acordé de los niveles de producción y cómo funcionan los investigadores en la UAM, ¿no? Porque Ujú, fue en la UAM. Y encontró ujú. cosas bien padres. Y bueno, entre las cosas que encontró, hasta le comentamos que si lo difundía la iban a linchar y le iban a correr de la UAM, ¿no? Porque encontró, encontró que los profesores que trabajan más aislados, pero que tienen más redes de amistad, sobre todo de alumnos, de colaboraciones, de vinculación con otras instituciones, son los que más producen. Y Ujú, sí encontró
ciertas cosas en torno a la relación entre la equidad de género entre hombre y mujer y cómo se accede a los puestos desde el punto de vista de la producción científica y académica. Entonces sí se puede, doctor. La realidad es que sí se puede hacer a través quizá de red de amistad y metiendo, en lugar de hablar de estos capitales en términos económicos, porque son muy generalizados, hablarlo en términos académicos, ¿no? Pero sí, y si gusta hacemos un ejercicio, a ver qué Claro, pasa, ¿no? sería muy bueno, sería muy Sí, bueno. sería muy bueno y saldrían Sí, cosas a lo mejor claro. muy padres. Muy bien. Pues te agradecemos, Anthony, el placer de tu charla del día de hoy. Creo que ha quedado muy clara, muy interesante, como bien lo dice Leonardo, pues es muy estimulante el escucharte siempre, y creo que tu charla va a tener muchísimas vistas ya ahora que esté subida a la red de YouTube, porque bueno, sabemos que la hora a veces no es la más adecuada, que muchas personas pues prefieren verlo eh, eh, fuera del horario, de manera sincrónica. Entonces creo que va a ser una de las más visitadas. Pues te agradecemos, Anthony, bastante el día de hoy. Le agradecemos al público que estuvo conectado con nosotros en esta tarde de jueves 4 de julio. Los invitamos a que sigan al pendiente de el Facebook de la Red Iberoamericana de Ciencias Sociales Computacionales, donde daremos a conocer a la persona que nos dará para el próximo mes de agosto la charla correspondiente. Les agradecemos mucho, que pasen muy buena tarde y pues sería todo. Muchas Gracias, gracias. Gracias a todos y un abrazo a todos. gracias, Anthony. Ahí estamos.